Buenos días, nosotros somos Juan David Hurtado Méndez y pues Juan Eduardo Gil. Nuestro compañero Andrés Felipe no pudo estar, participó en el trabajo escrito, pero en este no pudo participar. Entonces, en estas diapositivas vamos a hablar sobre algunos conceptos básicos de economía y por otro lado vamos a responder una pregunta muy interesante, la cual es el valor del dólar actualmente en Colombia y en comparación en otros años. Bueno, entonces para empezar vamos a hablar sobre la economía positiva y normativa, la cual, por un lado, la economía positiva se encarga de estudiar los hechos tal cual como son, es decir, o sea, así estén bien o estén mal. Por ejemplo, un ejemplo sería que los salarios son más altos en las ciudades y por eso algunas personas deciden migrar, el cual estamos describiendo la situación económica, pero no estamos yendo más allá en comparación a la normativa, ya que la normativa sí va más allá que la positiva, ya que esta sí busca encontrar una solución. Ella no se queda solo describiendo, sino, por un lado, busca qué sería lo mejor para el mercado en esa situación. Por ejemplo, un ejemplo sería que el gobierno debería reducir los impuestos para ayudar a las personas. Entonces, en este caso no se queda describiendo solo el tema, sino da una solución como tal. Bueno, otro concepto sería economías del mercado, que en este caso sería que una economía del mercado funciona principalmente la oferta y la demanda. En pocas palabras, quiere decir que las personas deciden quién comprar y las empresas deciden qué quieren producir y vender. Entonces, por un lado, pues las empresas empiezan a notar que cuando existe una demanda alta y pues un ejemplo sería que cuando la demanda está alta, probablemente ellas van a producir más motos o incluso pueden empezar a subir los precios de las motos. Bueno, por otro lado tenemos la frontera de posibilidades de producción, que esta como tal representa las combinaciones máximas de bienes y servicios que una economía puede producir utilizando efectivamente sus recursos. Es decir, que el costo de oportunidades es aquello a lo que renunciamos cuando elegimos una opción. Por ejemplo, sería que una empresa tiene dinero para comprar solamente una máquina, pero tiene que escoger entre una máquina para fabricar masa o una para fabricar sillas como tal. Bueno, ahora en los bienes económicos son productos o recursos útiles para satisfacer necesidades para las personas, pero estos no son ilimitados, son limitados o escasos. Por esto las personas deben, digamos que elegir entre qué cosas les generan una mayor satisfacción y una mayor ayuda, porque al ser escasos o limitados, pues no se pueden utilizar en muchísimas cosas, como ejemplo las mesas, las sillas, tuberías, celulares, casas. Y en cuanto a la escasez, es un problema económico fundamental, ya que quiere decir que hay recursos limitados para satisfacer necesidades ilimitadas. En el capitalismo se resuelve mediante precios más altos, ya que al tener precios más altos se intenta, digamos que equilibrar un poquito la escasez al recaudar más dinero. Como ejemplo, la falta de vivienda asequible en zonas urbanas densamente pobladas, como ahorita en Colombia se podría decir que en Medellín, que los precios son muy altos, o aquí mismo en Bogotá, que también buscar casa o apartamento en lugares que son muy poblados o muy rondados es muy caro. Bueno, ahora sí vamos a solucionar la pregunta, ¿cuál es el valor del dólar en Colombia actualmente? Entonces, cuando hablamos del dólar, todos hemos escuchado frases como el dólar está caro o el dólar está bajo, pero ¿qué significa esto realmente? Entonces, cuando hablamos del valor del dólar en Colombia, estamos hablando de cuántos pesos colombianos nos cuenta comprar solamente un dólar. Por ejemplo,
Si un dólar cuesta 4.000 pesos, necesitamos 4.000 pesos colombianos para comprar un dólar. Entonces, si por ejemplo después cuesta 5.000 pesos, significa que necesitamos más pesos colombianos para comprar exactamente el mismo dólar. Pero lo que también hay que tener en cuenta es que el dólar no tiene un precio fijo. Su valor está cambiando constantemente porque existen compradores y vendedores de dólares. Si aumenta la demanda, puede aumentar su precio. Y si aumenta la oferta de dólares o disminuye la demanda, su precio puede bajar. Como lo podemos ver últimamente, que el dólar ha estado muy bajito a comparación de otros años. Exactamente, y por eso Colombia ha tenido diferentes niveles del dólar durante los últimos años. Porque, por ejemplo, durante la pandemia hubo bastante incertidumbre y después en el 2022 o 2023 vimos niveles históricos altos, llegando incluso a superar los 5.000 pesos. Posteriormente el valor ha tenido periodos de subida y bajada, pero la pregunta realmente interesante es ¿por qué ha cambiado tanto el dólar? Y aquí yo preguntaría, ¿es solamente porque alguien decide subir o bajar el precio? Pues como tal yo diría que no, ya que hay como diferentes factores, como por ejemplo las tasas de intereses de Estados Unidos, la situación económica mundial, o por ejemplo los precios del petróleo, ya que pues Colombia participa mucho en eso, y las decisiones económicas del gobierno colombiano. Entonces con esto podríamos decir que cuando hay mayor incertidumbre o los inversionistas prefieren usar más el dólar, aumenta la demanda por esta moneda y su precio sube. Pues yo diría que tiene totalmente la razón, porque cuando hay mayor confianza o entran más dólares al país, el peso fuertemente empieza a subir o el dólar puede empezar a bajar. En conclusión, para esta diapositiva, el dólar cambia porque la economía está cambiando constantemente. No depende de una sola causa o de una persona o de una empresa, sino de diferentes factores nacionales e internacionales que afectan la oferta y la demanda del dólar. Bueno, por otro lado, pues tenemos como tal el impacto del dólar, pero como tal basado en la deuda externa de Colombia. Aquí viene una pregunta importante. ¿Por qué debería importarnos el valor del dólar si nosotros utilizamos pesos colombianos? Y una de las razones es que Colombia tiene una deuda denominada en dólares. Ok, entonces, por ejemplo, aquí podemos poner un ejemplo muy sencillo, el cual que, por ejemplo, que Colombia tiene que pagar 1.000 millones de dólares. Entonces, si el dólar está a 4.000 pesos, esos 1.000 millones de dólares equivalen equivalente a 4 billones de pesos. Pero, si el dólar sube a 5.000 pesos, esos mismos 1.000 millones equivalen a 5 billones de pesos. Y aquí está lo importante, Colombia igual sigue debiendo los mismos 1.000 millones de dólares. La deuda en dólares no aumentó. Lo que aumentó fue la cantidad de pesos que necesitamos para conseguir esos dólares. Exactamente. Entonces, como tal, un dólar alto puede hacer que el pago de la deuda externa sea más costoso, pues, para nosotros los colombianos. Entonces, eso puede generar mayor presión sobre el presupuesto del gobierno, ya que hay que destinar más pesos para cumplir esas obligaciones. Pero tampoco se puede decir que un dólar bajo siempre es bueno para todo el país, ya que también existen empresas colombianas que reciben sus ingresos en dólares. Y ahí es donde aparece el siguiente punto. Bueno, entonces antes de pasar a la siguiente, pues podemos concluir que para Colombia un dólar alto puede aumentar la presión sobre las obligaciones que están dominadas en dólares, mientras que un dólar más bajo puede reducir el costo de esas obligaciones. Entonces, vamos con la siguiente diapositiva, que es como tal el impacto del dólar alto en Colombia. Entonces, ahora vamos a llevar esto directamente a las empresas, ya que pues nosotros somos ingenieros industriales. Y primero vamos a hablar sobre las empresas importadoras, ya que una empresa importadora compra productos, materias primas, tecnología o cualquier cosa que necesiten para su empresa en otros países. Entonces, muchas de esas compras se hacen en dólares. Por ejemplo, imaginemos que una empresa colombiana necesita importar una máquina que cuesta $10.000. Si el dólar está a 4.000 pesos,
la empresa necesita aproximadamente 40 millones de pesos. Pero si el dólar sube a 5.000, ahora necesitaría 50 millones de pesos. Aunque la máquina sigue costando $10.000. Lo que cambió fue el valor del dólar. Por eso normalmente un dólar alto perjudica a los importadores, digo. Sus costos aumentan y pueden tener que tengan subidas, digo, pueden que tengan que tener que subir los precios de sus productos. Pero ahora cambiemos de lado. ¿Qué pasa con una empresa que exporta? Una empresa exportadora vende productos en otros países y recibe dólares. Imaginemos que vende productos por $10.000. Y el dólar está a 4.000, recibe 40 millones de pesos. Y está a 5.000, recibe 50. Ok, pero entonces en principio un dólar alto beneficia a los exportadores, porque cuando convierten los dólares que reciben a pesos, obtienen más dinero. Pero aquí hay una pequeña complicación. No podemos decir que absolutamente todos los exportadores ganan con un dólar alto. Pero, ¿por qué? ¿Cómo así? Porque una empresa exportadora también puede necesitar importar materias primas o maquinaria. Entonces puede recibir más pesos por sus exportaciones, pero al mismo tiempo pagar más por los productos que importa. Exactamente, por eso el efecto del dólar depende de cómo funciona cada empresa. Entonces, para resumirlo, podemos decirlo así. El dólar alto generalmente perjudica a los importadores y beneficia a los exportadores. Pero si una empresa hace ambas cosas, hay que analizar los ingresos y sus costos en dólares. Listo. Entonces, vamos a seguir hablando sobre los conceptos básicos como tal. Ya siguiendo en los conceptos, sigue la cláusula ceteris paribus, que significa en igualdad de condiciones. Este es un principio que simplifica el análisis económico, asumiendo que todas las variables se mantienen constantes, excepto las que se estudia. Como se puede ver ahí, los factores determinantes, digamos en este caso, son vacas, alimento, inflación y transporte, para el precio de la leche. El ceteris paribus aplicado dice que hay baja oferta de vacas y el precio sube. El precio de la leche depende de muchos factores, como ya lo dije antes, las vacas, la alimentación, la inflación, el transporte y otros más. Esta cláusula permite aislar uno, si baja la oferta de las vacas, el precio sube. Listo. Entonces, pues, por otro lado tenemos las escuelas de pensamiento económico, que estas más que todo es como que antes no se miraba como tal la parte de economía, sino que era más que todo como en la parte, o sea, lo miraban más que todos los filósofos. Entonces, un ejemplo son la escuela marxista, que su principal aportador pues es Karl Marx, que en esta escuela principalmente analiza el capitalismo y el trabajo y las diferencias entre las clases sociales en la distribución de la riqueza. Entonces, Marx se preocupaba por entender cómo se distribuye la riqueza entre bienes y pues quiénes eran los que trabajaban y quiénes son los propietarios de los medios de producción. Entonces, por ejemplo, imaginémonos que tenemos una empresa que produce zapatos. Entonces los trabajadores son quienes fabrican los zapatos y reciben su salario, mientras que el propietario como tal es el que recibe las ganancias como tal. Entonces, desde la perspectiva del marxismo, entonces se analizaba quién o cómo se distribuía la riqueza que genera ese trabajo y si existe una diferencia importante entre los que reciben los trabajadores y lo que obtiene el propietario. Entonces, por otro lado, tenemos la escuela clasista, la escuela clásica, que como tal su principal expositor es Adam Smith, que este como tal, ¿cómo decirlo? O sea, como que una de sus ideas más importantes es que la división del trabajo puede aumentar la productividad. Por ejemplo, entonces imaginemos que una fábrica de zapatos otra vez, donde una sola persona tiene que hacer todo, cortar el material, coserlo, poner la suela y empacarlo, probablemente produzca pocos zapatos, pues ya que como tal él es el que está haciendo todo. Pero si se dividiera el trabajo y cada trabajador se especializa en un área, podríamos producir muchísimos más zapatos en el mismo tiempo. Entonces, por último tenemos la escuela keynesiana, el cual su mayor aportador fue John Maynard,
Keynes. Entonces en esta escuela como tal, su idea principal es que ante una crisis el Estado puede intervenir mediante el gasto público para estimular el empleo y la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, imaginemos que ocurre una crisis y las personas empiezan a gastar menos. Entonces, si las personas compran menos, las empresas venden menos. Entonces, si las empresas venden menos, pueden producir menos y contratar menos trabajadores. Entonces puede aumentar el desempleo. Pero desde una perspectiva keynesiana, el Estado puede intervenir, aumentar el gasto público, por ejemplo, construyendo carreteras, colegios y hospitales, y pues así generando más empleo.